usted está con usted mismo. Entonces, que también lo que usted esté haciendo también le enseña a usted a recibir de usted para usted. Me voy a hacer algo para mí porque es que yo también merezco algo tejido. Tejer para nosotros mismos. ¿Hace cuánto tiempo no tejes algo para ti? ¿Cuál fue ese tejido o bordado que te regalaste y en el que invertiste tiempo? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast que se teje. El hilo azul. Un podcast que se teje. Este episodio nos lleva a un municipio del oriente antioqueño que es reconocido por su tradición con el barro y la elaboración de cerámicas pintadas a mano, pero nosotros venimos a hablar de puntadas. Este podcast llega a El Carmen de Viboral. Bueno, mi nombre es Laura Rollave, mi marca o mi emprendimiento se llama Mr. C Crochet. Inicialmente yo empecé con un nombre en francés, pero pues a las personas no les parecía como fácil buscarlo. Entonces en algún momento cuando me senté como con más conciencia a replantearme cómo iba a llamar mi emprendimiento, pensé en por qué yo hacía crochet y pues inicialmente es por mi abuela y mi mamá pues me enseñaron a tejer y mi abuela me lo enseñaba como a ella le enseñaron. Hay que aprender a hacer algo porque usted algún día se va a casar y tiene que aprender a remendar pantalones o cuando el marido se vaya ya tenga la casa arreglada, entonces tiene que tejer alguna cosa, ser productivo. Y eso me llevó a pensar en mi abuelo, que cuando nosotros fuimos al mar alguna vez, la primera vez diría yo, lo que me dijo mi abuela, él me tomó la mano y me dijo: mija, no se meta muy adentro porque al mar hay que tenerle respeto. Y digamos que desde siempre yo he querido y me ha gustado muchísimo el sentimiento que me produce el mar. Entonces, como que ese respeto que le tiene el abuelo al mar, porque es algo que él no controla, la naturaleza, lo natural, entonces me llevó pues como a pensar en eso, como en que yo hago crochet por respeto, por tradición, y pues que finalmente una persona, cuando uno se dirige a una persona que le tiene respeto, uno le dice señor o señora. Y pues yo estaba estudiando idiomas, entonces pues dije voy a ponerle mi nombre en inglés, entonces le voy a poner el señor, ¿cierto? Mr. C, como señor Marc Crochet, ¿cierto? Como por respeto, porque lo hago por tradición y por respeto, entonces como que también poner ahí a mis abuelos, a mi abuela, que fue la que me enseñó pues inicialmente como a tejer. Y además muy bonito porque mira que es tenerle respeto pero no miedo, ¿cierto? Es diferenciar eso, porque no es no se meta al mar porque el mar es muy peligroso, hay que tenerle miedo al mar, sino es tenerle el respeto, no solamente por lo que significa en cuanto a biodiversidad, en fin, pero también por lo que puede pasar. Entonces es como acérquese con cautela, ¿sí? Exacto. Es como en ese ejercicio también de irle cogiendo confianza. Bueno, y mira que nos conocíamos desde hace rato ya y nunca pues me había preguntado por eso. Y hablemos de tejer cosas relacionadas con el mar. Sí. Porque también por ahí he visto que en tus tejidos ha estado presente. Es difícil porque a veces como que plasmar esa idea ya en el tejido pues se vuelve complejo, además porque yo quise en algún momento dedicarme solo a hacer amigurumis. Sin embargo he encontrado como cosas que me parece a mí que se identifican mucho, me identifico mucho pues como con la marca y lo que a mí me gusta, que es el mar. Desde siempre me gustaron las medusas, no sé, es como mi animal favorito. Y alguna vez en pandemia creo que vi un patrón que me encantó de una medusa hermosísima y yo dije la tengo que hacer, o sea eso tiene que representar como lo que es mi marca. Y pues de ahí como que yo dije no, también tengo que sacar mi patroncito de medusitas mini, porque yo pues he tratado como de darme gusto. A mí me gusta tejer cosas delgaditas, pequeñas, trabajar con hilos delgados, entonces también tengo por ahí pues como mis patroncitos de medusitas mini. Y pues ya las ballenitas que también por ahí las tengo, que son los llaveritos, tratando como de hacer y no dejar de lado lo que es la esencia pues como de lo que yo soy y lo que me gusta, que no solamente es el crochet sino también el mar.
Bueno, Laura, gracias por esa historia, justamente para arrancar este nuevo episodio de El Hilo Azul. Aprovecho para saludar a las personas que nos escuchan, para invitarlos no solamente a estar ahí muy pendientes en Instagram, en Hilo Azul Crochet, que estamos compartiendo normalmente esas historias y lo que surge de acá, sino también a seguir tu marca. Y ahí se van a dar cuenta de lo que estás diciendo, y es, en muchos casos, la mayoría de casos, tejidos miniatura. Porque si algo encuentra uno en Laura y en Mr. C Crochet, es que hay cosas que uno dice como, pero por Dios, o sea, es una tacita de café o una tortuguita, pero cosas así muy chiquitas. Una noche con la abuela que se convierte en toda una vida. ¿Qué representa tu abuela? Porque además en algunos episodios particularmente viene a mi memoria Leonardo Benítez, pues digamos también como la relación con su abuela a partir del tejido. Hablemos de la tuya. Es un tema que pues es sensible. Mi abuela murió, va a cumplir 1 año, va a ser como su aniversario de muerte. Mi abuela me enseñó a tejer, y no solamente me enseñó a tejer, sino que también pues me enseñó otras cosas, ¿cierto? A través como del tejido, como esa mentalidad, lo que le enseñaron a ella de lo que debía ser una mujer, de lo que debía hacer una mujer en el hogar, pero también me enseñó que uno a través del tiempo, independientemente de qué tan grande en años esté, ¿cierto? Uno puede cambiar y su mentalidad puede cambiar. Yo tuve la oportunidad de agradecerle en vida a mi abuela que me enseñara a tejer, y que yo a través del tejido pudiera manifestar lo que soy, lo que me gusta, y se lo pude agradecer a ella, ¿sí? Yo con mi abuela fortalecí mucho esa relación de nieta-abuela, porque nosotras nos íbamos a tejer juntas, yo amanecía con ella tejiendo, y fue como ese vínculo y esa excusa, por decirlo así, de escucharla a ella también, escucharle sus historias, de entender un poco más cómo pensaba, cómo sentía, entender también su relación con el entorno, con su familia. Bueno, que yo también hago parte de su familia, pero digamos que eso nos conectó, ¿sí? No es solamente, voy donde la abuela a tomar el algo y a escucharle sus historias, no, digamos que eso hizo que nos conectáramos más profundamente. Entonces generé un vínculo muy bonito con mi abuela, a pesar de que yo era nieta, pues yo soy la nieta mayor, pero en algún punto ya se sentía que yo pasaba ya a no ser nieta mayor, sino como una hija, ¿cierto? Todo el proceso como con la abuela de su muerte fue difícil, pero no, porque yo de cierta manera llegué a entender su sentir, su enfermedad, su deseo, y digamos que es sensible porque claro, va a ser 1 año de que ella ya no está, pero yo no siento que haya un vacío, porque ella me dejó algo muy bonito y me dejó cosas, o sea, ella más que dejarme enseñanzas, o sea, me dejó cosas que siempre la voy a recordar. O sea, entonces va a estar presente en cada puntada, en cada cosa que yo haga, porque siento que ella no solamente me formó a mí como, sí, teja y haga algo y sea productiva, sino que también me dejó otras enseñanzas en las cuales ella misma se encargó de que cuando ella no estuviera físicamente, pues no hubiera un vacío. Entonces creo que ese sentimiento de pérdida, de ausencia, lo que sea, no lo siento tan presente. En algún momento me culpé por no llorarla, pero yo creo que es como esa, ¿cómo se dice? Como conmemoración, o ese recordar a la abuela cada día. Yo todos los días tengo que tejer un punto, y es recordar a la abuela, ¿cierto? ¿Alguna vez tejieron algo juntas, digamos como un mismo proyecto, o qué anécdotas quedan de esos momentos de tejer en la noche juntas? ¿Qué pasaba también como en ese momento incluso tan íntimo de acompañarse a tejer? Pues sí, hay muchas historias. Nosotros sí tuvimos muchos proyectos juntas, porque entonces ella me llamaba y me decía, mijita, es que quiero hacerle este bordito a esta, no sé, a esta blusa, a esta cama, a esta, lo que sea. Yo creo que lo más bonito de ella, y que fue algo que a mí me conmovió mucho, es que yo hacía ensayos de muñequitos o de puntadas o de lo que fuera, y yo todo lo botaba.
Entonces yo lo botaba en una papelera o lo que fuera, y mi abuela iba muchas veces a la casa cuando yo vivía con mis papás, y la llegué a ver en varias ocasiones buscando en la basura. Y yo, sí, y yo digo, abuela, ¿qué está haciendo? Ah, no, es que se cayó un papelito acá y vi esta lanita. Yo dejé pasar eso, sí, y fueron años, y muchas veces yo sacaba cosas, ropa que no me gustaba, y entre ellos tejidos y cosas, y cuando la abuela murió, que sacaron pues obviamente todas sus cosas, y ella era una acumuladora de cosas, me entregaron a mí una bolsa llena de todo lo que yo deseché. Entonces fue recordar como todo ese proceso mío del crochet, ay, ve, cuando ensayé esto, y claro, fue como, ¿cómo es posible que la abuela nunca me lo dijo, pero esta es su manera de decirme que se sentía orgullosa de lo que yo desechaba, ¿cierto? Como fue muy bonito pues como darme cuenta de que la abuela guardó durante tanto tiempo lo que para mí fue basura, ¿cierto? Ya no sirve. Y ella trató siempre de reciclar, no, es que vea esta cosita, pongámosela a este vestidito o así. Es como una de las historias. Otra historia fue que alguna vez me antojé por hacerme un chaleco, un saco, y me lo hice para una reunión familiar, me lo puse, y cuando fui a la casa, ella, ay, mijita, tan lindo ese saco, mira, ven y yo me lo pruebo, está muy bonito. Chao, saco. Se lo puso y me dijo, ¿cuánto le vale? ¿Cuánto vale? Y sacó plata y me entregó y me tiró así plata. Cómprese lana y hágase otro. Entonces fue como, pero pues ella sabe tejer, porque no lo hacemos juntos. No. Y ella quería tener todo lo que yo hiciera tejido. Qué bello. Entonces es como impresionante, porque pues ella fue la que me enseñó a tejer, y yo decía, pues es que ella es mi referente, ella es mi... ¿cierto? Y que sea ella quien quiera todo lo que yo haga, como que ella no me dice, me siento orgullosa, qué bonito, no, pero fue su forma de decir, me siento orgullosa. La abuela de Laura llegó hasta el punto de querer comprarle una colcha. Laura conserva lo que encontraron de sus primeros intentos en la casa de la abuela. Hay muchas formas de decir te quiero. Bueno, mi cuento con el tejido es como una relación de amor y odio, porque esos primeros acercamientos al tejido fueron difíciles, por decirlo así. A ver, mi abuela se sentaba a tejer, a hacer sus carpetas, a hacer sus caminos de mesa, sus cuadros, y yo la veía. Entonces cuando yo mostré un poco de interés, ella me dijo, listo, siéntese que le voy a enseñar para que usted aprenda a remendar, para que usted aprenda a ser productiva. Pero entonces ella me decía, coja la aguja, coja el hilo y haga palitos. Ella no se sentó conmigo a decir, pues esto es una cadeneta, esto, no, haga palitos como algo muy a la intuitivo, pues como intuición, ¿cierto? Y me decía, haga palitos, y me enseñó a hacer palitos con un hilo con el que se hacen las carpetas, que se llama Surpicure, es un hilo francés que es extremadamente delgado. Ese hilo fue mi tormento mucho tiempo, además que eso se tejía con las agujas que tú mencionabas, con las Makusa, número 7, que eso es minúsculo. Eso es súper pequeñito, entonces imagínate yo haciendo palitos con ese hilo. No, y aprendiendo. Entonces, claro, yo me frustré porque entonces al principio cuando uno aprende a tejer, unas veces uno teje muy suelto o muy apretado, y cuando eso quedaba apretado eso me dolían los dedos, se me hacía aquí en el dedo esa marca del hilo que ya no era marca, sino que eso rasgaba la piel. Y bueno, entonces digamos que yo dije no, y entonces yo dije no voy a tejer, yo porque tengo que tener un marido, yo entonces no tejo y no tengo marido, ya. Sencillo, así se soluciona el problema, y me volví así como rebelde como con el asunto, y yo dije, no, eso es para gente que quiere tener marido, yo no voy a tener marido. Años después, en el colegio, había clases de manualidades y Laura decidió retomar el tejido, pero volvió a frustrarse y lo abandonó de nuevo, hasta que llegaron días que fueron bastante difíciles en los que volvió a encontrarse con los hilos y la aguja. Yo empecé a perderle el sentido como al quehacer, a todo. Yo para qué estudio, yo para qué me levanto, yo para qué como. Entonces tuve unas semanas muy fuertes en las que me aislé de absolutamente todo.
Y eso fue como empezando la universidad, y de la universidad pues como que llamaron a mi mamá y como que eso fue una cosa como bueno, entonces ya tiene que o cancelar el semestre o hacer algo. Entonces tuve que acceder a mi computador, a abrir el computador para poder pues como hacer el tema que me estaban pidiendo en la universidad. Y cuando yo abrí mi computador estaba en Facebook, yo lo había dejado como iniciado así en Facebook, y me salió así como de primerazo un buito, un separador de libro en crochet, y decía separador de libro en crochet, y yo, ay, crochet, yo sé hacer eso. Hice un separador de libro, y el libro estaba muy relacionado a una pareja que yo tenía en ese entonces, que era un lector así muy ávido, y yo dije, bueno, vamos a hacerlo, yo sé hacer crochet. Y empecé, y eso fue como que yo vi, o sea, yo tengo la imagen de ese buito, y lo siguiente que yo recuerdo es estando yo sentada otra vez en la universidad. O sea, como que de un momento a otro, eso fue como que eso me sacó de ahí, me puso otra vez en la universidad, otra vez bien, estaba otra vez comiendo, o sea, como que me reincorporó así, por decirlo. Sin buscarlo. Y sin buscarlo. Entonces me fui como por ese lado. Entonces mi pareja de ese momento como que le dijo a sus amigos como, ay, mira este separador, que yo no sé qué. Entonces todo el mundo, ay, Laura, yo quiero un separador, y así me fui yendo, ¿cierto? Entonces ya empecé como a crear, por decirlo de alguna manera, ese distintivo de, ay, Laura hace separadores. Y a partir de ese momento, pues voy y acudo como a la abuela nuevamente, como, ay, abuela, mira, estoy haciendo esto. Ay, no, mija, pero es que eso yo no lo sé hacer. Yo sé hacer es palitos. Ah, bueno, abuela, está bien. Entonces ya empieza como mi investigación ya como más yo solita de lo que es el crochet, de lo que son los amigurumis, ¿cierto? Como que me voy por este lado. Y al yo estar estudiando idiomas tuve acceso pues como a cosas y a contenido muy diferente en inglés y en francés, que obviamente pues acá eso no porque era difícil la traducción o lo que fuera. Entonces claro, yo veía videos, accedía a patrones y a cosas de otras partes del mundo. Entonces me parecía como genial, y eso me enganchó no solamente con el crochet sino también con la universidad, porque yo dije, pues la universidad me está enseñando esa herramienta, me está dando esa herramienta que me permite a mí disfrutar de lo que en este momento me está gustando. Y mira, hablando de enlazar los idiomas como proceso en la universidad, con el crochet, en fin, hay otra cosa que se enlaza acá, y es que yo no sé si yo alguna vez te había contado, pero un buito separador de libros fue mi primera relación contigo y con la marca, que fue en una organización en la que yo trabajaba. Una compañera de trabajo de acá del Carmen de Idoral tenía un separador, y yo, ¿qué es ese separador tan bonito? Además porque era muy, muy curioso, muy diferente. Y recuerdo que ahí te compré, yo no me acuerdo si 2 o 3 búhos, que hoy no sé, necesito que me hagas otro, por favor, porque no sé, yo creo que los regalé. Pero qué bonito recordar justamente que así fue que conocí Mr. C Crochet. Bueno, ya luego con clases, que eso hablaremos en un momentico, pero qué cara hace la abuela cuando ve, incluso, no sé si fue por primera vez que lo haya visto, algo diferente a palitos, a carpetas, a cuadros, a colchas en crochet. ¿Te dijo algo? ¿Cómo fue eso? Pues yo creo que eso fue como un proceso, como de hacer cositas chiquiticas y luego más grandecitas y así sucesivamente. Pero la cara de la abuela fue como, ay, eso tan hermoso, ay, mija, tan bonito, fue como su expresión. Y yo recuerdo que yo hacía tortuguitas chiquiticas, y la abuela se quería quedar con una tortuguita de esas chiquiticas que para poner las agujas, para ponerlas como al filetero, es que se dice. Y yo, ay no abuela, no, yo tan chiquitico, yo le hago una más grandecita. Y le hice una tortuga de esas, pero en un hilo más grueso, entonces quedó una tortuguita más grandecita. Ella estaba feliz, y ahí mismo se fue y la llevó para la máquina, puso sus agujitas, y a esa tortuga, cuando sacamos las cosas de la abuela, la primera que le echó mano fue mi mamá. Venga para acá, esa tortuga es parte de la máquina, y la máquina pues le quedaba a mi mamá. El hilo azul. Tejemos para unir historias.
Laura pasó muchas noches al lado de su abuela mientras tejían juntas. A veces la muerte se lleva la presencia de quienes amamos, pero nunca se puede llevar los recuerdos, y eso a Laura le sobra. Cada puntada es un te quiero para ella. Después de crear su marca, ir encontrando su propio estilo en tejer cosas muy pequeñas y conservar su amor por el mar, Laura empezó el camino para ser profe de tejido. Fue como una idea que me dio una amiga que quiero muchísimo y que fue la persona que me impulsó a mí como a hacer el tema de tejer, o sea, como enseñar. Me dijo, Lau, ¿tú por qué no me enseñas o por qué no hacemos o tejemos juntas? Empecemos a dar clases. Yo le dije, a mí me da miedo. Y ella me dijo, no, pero si tú estás estudiando para enseñar idiomas, o sea, tienes una base de cómo enseñar, ¿por qué no aprovechas eso y enseñas lo que te gusta? Ella tenía como una idea de tener un café y ella me dijo, empieza a formarte tú y cuando yo tenga mi café vamos a hacer muchas cosas y muchos proyectos con eso. Yo le dije, listo. Entonces montamos como este primer pincelazo, por decirlo así, de dar clases y montamos unos kits y dijimos, vamos a recibir a 8 personas. Hagamos 8 kits. Empezamos como a promocionarlo con los cercanos y eso, y solo fue una persona a esa clase. Era mi primera vez dando clase, yo pues como que me preparé, ¿cierto? Como yo al estar aprendiendo cómo enseñar inglés, pues digamos que yo quise hacer la cosa muy responsable, también quiero ponerme en la posición de cómo enseñar crochet. Entonces cuando yo voy a aprender crochet, ¿cómo aprendería? Entonces me senté a hacerlo y a desglosarlo, ¿cierto? Entonces yo iba así como súper preparada, bueno. Y cuando llega, yo me acuerdo de ella porque también la recuerdo mucho, mi primera alumna, Nati. Ella llega y, ay, sí, yo quiero aprender. Y se sienta. Ah, bueno, venga pues, entonces coja la aguja. Entonces ella cogió la aguja. Y yo le intenté como explicar y como que no conectábamos, o sea, como que fue súper difícil. Pero ella me dice, Lau, es que soy zurda. Ay, no. Que me Drama activado. Me acuerdo porque a Leo también le pasó algo muy similar. Pero a mí me pasó, fue en mi primera clase. Y yo estaba súper chiquita, súper pollita, o sea, como que... Y yo dije, no hay pánico. Mi hermano también es zurdo y como que, digamos que siempre fui yo muy curiosa también. Yo siempre quise ser zurda. Entonces yo escribía y pintaba y hacía cosas con la mano, ¿cierto? Pues tenías ahí por lo menos el referente en la casa. Pero yo dije, ahora, ¿cómo traduzco yo todo lo que sé en crochet para mano zurda? ¿Y entonces cómo resolviste? O sea, ese día le enseñaste algo o bueno. Sí, pero también fue como porque ella se prestó mucho, se prestó para como, bueno, venga, yo también le dije, entonces yo también aprendo porque esto es completamente nuevo para mí, aprendamos las dos y ya sí aprendamos las dos. Entonces yo le dije, yo le muestro cómo lo hago yo y luego usted intenta cómo lo haría usted con la mano zurda. ¿Cierto? Entonces como que a través de eso como que fuimos aprendiendo las dos de cómo teje un zurdo y pues no, Nati aprendió súper fácil, súper bien y yo dije no, pues después de esto no hay nada que me pueda parar porque yo dije si superé mi primera clase con un zurdo ya no hay nada que me pare. Por las clases de Laura han pasado personas que aprenden a soltar preocupaciones a medida que dejan de tejer tan apretado. Y así el tejido se va convirtiendo en una forma de ver la vida. A mí me marcó mucho la primera clase que tuvimos porque era, pues, digamos, yo te contacté como, ay, vea, yo quiero aprender a tejer, pues. Y yo recuerdo que en la primera clase pasaron dos cosas. Uno, que había un patrón gráfico, ¿cierto? Digamos dibujadito, además con los colores muy bonitos, todavía tengo esa hojita por ahí de un granny. Y eso cambia completamente la manera en que uno literalmente ve el tejido, ¿cierto? O sea, cómo eso que está en ese papel, que es unos palitos con unas rayitas y así, puede determinar luego lo que uno va a hacer. Que te haya sentado conmigo a decirme, un punto bajo equivale a una cadeneta, un punto medio alto equivale a 2 cadenetas, o sea,
más allá como de venga pues coja la aguja y hagámoslo, es también entender primero qué hay detrás de eso, ¿cierto? Eso me pareció muy importante, pues para mi proceso como de aprender fue muy importante. Y lo otro que sucedió fue que me preguntaste, eso jamás se me va a olvidar y lo he contado un montón, ¿por qué quieres aprender a tejer? Pues lo que quieres aprender. Entonces yo, mejor dicho, porque mi referente en el tejido era tejiendo abrigo y procesos, digamos, de tejido solidario como las zarigüeyas. También había visto pues que tejía zarigüeyas para campañas educativas y yo dije, yo quiero hacer eso, un poco con el asunto de quiero salvar el mundo a partir del crochet. Pero uno no se pregunta si primero es mejor salvar el mundo propio, ¿cierto? Y en algún momento me dijiste como, ¿y qué quieres tejer para ti? Y ahí yo, como, ¿qué? Pues no, yo quiero tejer para otros. Y en ese momento empezó la primera gran lección, que fue que me dijeras como, no, primero aprenda para usted y teja un producto para usted y ya luego miramos lo del tejido solidario. Hablemos sobre cómo también enseñar crochet, no solamente es enseñar a hacer lazada, sacar la aguja, cogerla de manera correcta, sino también ese otro tipo de cosas que son para la vida. Uh-huh. Me parece bonito que lleguemos a este tema porque digamos que internamente cuando yo decido dar clases y como en todo el proceso, o por decirlo así en mi carrera de dar clases, yo me doy cuenta que el crochet, como te lo dije a ti, te lo voy a decir y lo voy a decir siempre, el crochet más que mi pasión va a ser una excusa y quiero enseñarlo de esa manera. Quiero que el crochet sea solo una excusa, que es una excusa que requiere mucha cosa, o sea, que hay que aprender a coger la aguja, que los puntos, que los patrones, que bla, bla, bla. Pero yo quiero que eso se convierta en algo tercero, o sea, que eso te sirva a ti para hacer algo. Todos aprendemos de maneras muy diferentes, entonces yo quise hacerlo muy acercado como a eso, y cuando yo me dedico como a aprender de mis alumnos, de cómo aprenden mis alumnos y cómo transmitir eso que quiero transmitir, pero muy personalizado, de no, si tú aprendes más de hacer, hagámoslo haciendo, o si tú aprendes más de lo teórico, hagámoslo de lo teórico, me doy cuenta que es que el sentir también está ahí muy presente y empiezo a ver reflejado muchas cosas de la vida en el crochet. Por ejemplo, el soltar el hilo, no solamente soltar el hilo, sino también dejar la tensión de un momento, soltar una persona, el hecho de construir una base sólida. Si tú construyes una base buena, unas buenas cadenetas, construyes una base sólida para muchas otras cosas, en cuanto a las relaciones, por ejemplo. Parte de lo bonito de ese proceso de que el crochet sea tomado así es que surge también de una manera muy genuina, ¿cierto? Como sin la pretensión inicial de tengo que enseñar el crochet como herramienta casi única, fórmula mágica para sanar un duelo, ¿cierto? Correcto. No, mira que surgió de una manera muy genuina y en ese mismo costurero pudo haber estado alguien que tomó la enseñanza como algo estético, qué bonito se ve el crochet y ya. Cómo también tejer para ti ha significado un proceso de salud mental, porque ya lo hablábamos, yo empecé a hacer ese separador de búho y ya me vi otra vez en la universidad comiendo, pero a lo largo de estos años, ¿cómo ha sido esa evolución del crochet también en tu salud mental? Yo creo que lo más bonito que me ha pasado a mí con respecto al crochet es esa posibilidad de poderme reconocer a través del tejido. Creo que el arte en general, pintar o lo que uno crea como con las manos o las extremidades, el arte es la expresión de lo que uno tiene adentro, ¿sí? Y entonces es como el cómo tú expresas eso que tienes, que por decir, por sentir. Y creo que el crochet me ha permitido eso, me ha permitido visualizarme a mí y reconocerme a mí. Entonces me permite también que esos momentos en los que no estoy bien, o en los que he recaído, o en los que me levanto y siento que no quiero tejer, es como esa pregunta de ¿qué está pasando?
¿sí? No es como, ay, no, es que no quiero tejer porque estoy cansada, no. ¿Qué está pasando? O sea, es como esa pregunta que nadie me hace, pero que me hago yo misma de qué hay que mejorar, qué hay que trabajar, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Un sentimiento, un pensamiento, una preocupación. En este podcast hemos hablado del tejido como meditación o una posibilidad de encontrar tranquilidad y construir amor propio. Por eso es necesario no olvidar tejer para nosotros mismos. ¿De qué te ha salvado el tejido en algún momento específico de la vida? Pues yo la verdad no sabría darle nombre porque no quisiera saber. No quisiera saber de qué me perdí, por decirlo así. Pero sí sé que me ha evitado permanecer en lugares muy oscuros de mí, porque siento que todos tenemos ese espacio oscuro en el que a veces entramos y es difícil salir. Entonces me ha salvado de permanecer en ese lugar oscuro y tal vez ser una persona, no sé, que trabaja en automático, que se pierde en sí misma, ¿cierto? Me ha salvado de esa constante, ese constante sentir de buscarle sentido a todo, ¿sí? Y que a veces las cosas no, pues uno tiene que buscarle respuesta a todo. Y pues que finalmente me ayuda con la ansiedad, porque eso es ansiedad, esa ansiedad de saber y quererle dar respuesta a todas las preguntas. ¿Y qué sientes al ser, digamos, ese vínculo o ese puente entre otras personas y el tejido? Porque también en eso te has convertido, ¿cierto? No es cómo vives el tejido para ti, sino también cómo le permites, o en mi caso yo lo veo así, es como Laura me abre una ventanita y yo pues veo un montón de cosas tejidas afuera y eso me encanta, salto por la ventana y empiezo a explorar, ¿cierto? ¿Qué sientes también al ser parte de eso hoy? Pues no lo había pensado, la verdad. Pero sí es gratificante. Yo creo que el sentimiento es gratificante de que lo que a mí me apasiona, lo que a mí me gusta, lo que a mí me sirve, a otros les sirve o les termina gustando, les termina como apasionando también. Pero sí, siento es como gratitud conmigo, con mi abuela, con todas las experiencias y todo lo que me ha llevado a ser lo que soy hoy. No sé, se siente como un respirito, porque como te contaba, ya el crochet deja de ser solo esa idea de enseñémosle a alguien y que alguien me pague por aprender a tejer, ¿sí? Sino que eso trascienda, vaya más allá. No, Laura, es que a uno le digan, Laura, es que ya me gusta mi casa porque me puedo sentar a tejer. No, es que pasé por un momento triste y me acordé de vos y empecé a tejer y sentí como que eso me aisló un poquito de eso, no me resolvió, pero por lo menos pasa uno un tiempo diferente, agradable, productivo, o lo que hablábamos ahora de el tejer para uno, ¿sí? Que fue algo que aprendí un poco también con Tejiendo Abrigo, que su iniciativa no era... Sabes que Tejiendo Abrigo no es tanto tejer cobijas para los que no tienen abrigo, sino que su idea era siéntese a hacer algo por otros, ¿sí? No, es que yo tengo plata, ¿por qué no compra una cobija? No, es que yo quiero que usted se siente y que sea usted quien esté haciendo algo por otro. Entonces yo dije, ¿y qué pasa entonces cuando uno se sienta y hace algo por uno? Porque es que uno también es importante. Y por lo que tú decías, porque es que si uno no se repara a uno, no se concilia con uno mismo, entonces ¿cuándo? Entonces ¿quién? Y yo creo que lo más importante cuando uno quiere salir al mundo a ser feliz, a compartir con otros, es estar feliz con uno mismo, y que uno, el tiempo que uno pasa tejiendo es con uno. Y uno, si usted está tejiendo, usted está hablando con usted misma. Usted está con usted misma. Entonces, que también lo que usted esté haciendo también le enseña a usted a recibir de usted para usted. Me voy a hacer algo para mí porque es que yo también merezco algo tejido.
Y ahorita cuando hablabas de tejer para uno, me tocaba mucho eso porque si bien uno aprende cosas en el tejido como, bueno, esta es la forma en que mi mente se aquieta, esta es la forma en que yo sé si estoy tensionada, si no, pero uno a veces se pierde como en el camino. Pues no es como, ya aprendí esto y entonces ya lo sigo haciendo así, no. Aún tejiendo podemos seguir sintiendo ansiedad, aún tejiendo podemos seguir haciendo cosas para los otros. ¿Y por qué te digo que me toca mucho? Porque hace más o menos 2 meses compré el patrón de una ballena que quiero hacer y la he postergado, que porque me salió este encargo de yo no sé qué, porque entonces es el día de la madre o es un cumpleaños de alguien, entonces hay que hacerle un regalito. Pero cuando estabas hablando de eso estaba pensando, ¿por qué no he tejido la ballena para mí? O sea, ¿por qué postergo algo que es para mí como si fuera menos importante? Porque es que no, hay que tener más compromiso con los otros. Entonces literalmente a partir de esa conversación voy a empezar a tejer la ballena, porque pues si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y teniendo en cuenta además que durante estos episodios estoy haciendo mantas, pues una manta para Fan Fundación, que también es un proceso de tejido solidario, pero ya, o sea, sí o sí lo tengo que mezclar con algo que sea no encargo, no tejido solidario, no regalo, sino algo mío. Entonces gracias por eso, me devolví en el tiempo como 4 años. Un montón de tiempo. Sí, voy a hacer la ballena y te voy a mandar una foto, sí, como por favor, resultado de esta conversación. Como es costumbre en esta primera temporada de El Hilo Azul, las personas que han contado sus historias me han recordado o enseñado algún punto de crochet. Aquí está el que me enseñó Laura para añadir a la manta que voy a donar a Fan Fundación. Últimamente yo te mostré ahorita que me encargaron un proyecto en crochet muy tradicional, y aparte de eso pues yo también tengo como mi proyecto personal, y es que yo he querido sacar mis patrones. Entonces estoy trabajando en un saco, estoy trabajando de la mano con tejamono, no sé si lo puedo mencionar acá. Sí, claro. Estoy aprendiendo a manejar plataformas virtuales para poder empezar a hacer mis patrones, y estoy haciendo un saco, y en ese saco hay un punto que es como una X. Hagamos esta que se forma en la misma fila. Listo. Entonces esta X se forma de la siguiente manera. Vamos a subir con 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y a partir de acá vamos a hacer 2 lazadas en el siguiente punto, no en este porque este ya lo ocupa las 5 cadenetas, sino en este punto clavamos, traemos hilo y vamos a hacer medio punto alto. Entonces voy a enlazar y voy a hacer solo medio punto alto, paso 2 cadenetas. Sí. En este punto voy a hacer otro medio punto alto, pero entonces voy a enlazar para ese punto medio alto. Voy a dejar una cadeneta y paso a la siguiente. Enlazo y hago ese medio punto alto. ¿Sí? Luego acá voy a enlazar y voy a pasar solo por 2, como completando para punto alto. El punto alto que falta de esos 2. Y luego voy a terminar este punto alto. Ya te voy a explicar qué está pasando acá. Entonces 2 y 2. Aquí formé como es una X. Entonces formé este primer pedacito y el palito allá como un bracito. Ahora me voy a ir a formar el siguiente bracito. Una cadeneta, enlazo y voy a hacer un punto alto en toda la mitad de la X. Entonces yo cojo esta hebra y esta hebra que es como toda la mitad de la X. Paso por esos 2, paso por 2 y paso por 2 formando ese punto alto. Entonces ya me queda no puede ser una X súper altota. Entonces lo voy a hacer así rapidito, 2 lazadas. Espera un momentico, para las personas que están escuchando esto debe ser poco entendible porque pues solamente estamos escuchando. Por ahora imagínense, pero vamos a hacer video de esto para ponerlo en Instagram y que lo puedan visualizar, ¿cierto?
Bueno, Laura, gracias por estar en este episodio, por volver a ser mi profe. Qué emoción. Que además siempre te digo profe, porque Sí. siempre he dicho como, siempre lo voy a decir profe, a ti y a Ana, pues que han sido como las dos personas con las que he recibido clases de manera directa en este mundo. Gracias por las historias, por la invitación, y pues también invitemos a las personas que nos escuchan a que te sigan en redes. Bueno, antes de eso, yo creo que la que tiene que dar gracias soy yo, porque fue muy gratificante lo que me preguntabas ahorita. ¿Qué siento? Me puse a pensar en esa emoción cuando me escribiste, y es como, me parece increíble porque yo he querido dar clases sin ninguna retribución, como que, ay, yo doy clases y en algún momento de tu vida te preguntan, ¿di qué fui yo? Pues en lo absoluto, yo siempre he querido dar clases porque me apasiona, porque me gusta, porque es lo que quiero transmitir, y que me recuerdes de esa manera, además porque yo siento que yo estaba muy pequeñita cuando te empecé a dar clases, y que hoy me digas profe es raro, pero se siente muy bonito. Entonces gracias por ese reconocimiento, porque siento que es un reconocimiento, y lo que te decía ahorita del merecimiento. Sí, a veces a uno le cuesta mucho, y yo en algún momento dije, no, yo me lo merezco, ¿cierto? Yo merezco porque lo hice con mucho amor, y porque siento que me parece así wow, súper wow, que tú me digas que me quieres tener en tu podcast, en tu proyecto. No, y yo me sentía orgullosa, y yo dije, le conté a mis papás, y yo, me van a hacer una entrevista para un podcast, voy a hacer así, voy a tener mi momento de fama, de estrella, pero también es muy bonito compartir nuevamente contigo, y volver como a todas estas historias y a lo que nos hizo, y que muchas veces uno no es consciente de lo que uno transmite. Entonces gracias por este espacio, por tenerme acá. Me siento orgullosa. Yo también. Y bueno, en redes estoy como @mr.sea_crochet, @mrc_crochet, pero si buscan pues separadito sale también, pues sí, es como rarito el nombre, entonces sale de una. Hacer el punto X es lo más parecido a que ocurra un acto de magia. Es muy bello cómo se va creando esta forma paso a paso. En nuestro Instagram podrán encontrar el video con la explicación de este punto, que sabemos que se hizo difícil explicar solo en audio. Síganos en @hiloazulcrochet y sigan también la cuenta de Mr. C Crochet. Esta primera temporada va llegando a su fin, pero yo voy escuchando más historias para poder continuar contándolas. Nos seguiremos escuchando. Este podcast hace parte de Hilo Azul Crochet.